Hola a todos y bienvenidos al canal de Minimipel, vuestro canal de juegos de mesa. Y hoy estamos aquí para retomar nuestra sección de comparativas y lo vamos a hacer para hablar de estos dos juegos, Beast y Sniper Elite. Estos dos juegos que son perfectamente comparables, que tenían que estar en esta sección porque los dos juegos comparten planteamiento, son dos juegos de movimiento oculto de uno contra todos y además estos dos juegos forman parte del catálogo de la misma editorial española. Bumblebee es la que trae a nuestro mercado estos dos juegos en su versión en español. Es cierto que Sniper Elite llegará dentro de unos días, a principio de mayo, con un poquito de retraso sobre lo esperado inicialmente, pero nosotros ya pudimos probar el juego, ya tenemos el juego en casa, ya os hemos mostrado el contenido y hemos mostrado también cómo se juega. Podéis ver de estos dos juegos en nuestro canal el contenido y como ya hemos probado el juego, bueno, pues podemos ya compararlos. Y además aprovechando, como decíamos, que en muy poquitos días llegará Sniper Elite en la edición en español de Bumblebee. Así que dos juegos de movimiento oculto, dos juegos en la misma editorial española y vamos a compararlos en diferentes aspectos, en diferentes apartados. Vamos a ver sus datos generales, vamos a ver su contenido, vamos a ver su relación precio-producto, vamos a hablar de la variabilidad que nos ofrecen, de la dificultad, bueno, y de contenido que vendrá, si son compatibles o no en una ludoteca y a qué tipo de jugador pueden estar orientados en general, ¿no? Porque, bueno, eso siempre depende también de muchas cosas. Así que vamos a empezar y nos vamos a meter ya con bueno, cuestiones generales de estos dos juegos, como son los datos en la BGG. Tenemos por un lado a Sniper Elite, que sería un juego anterior, aunque llegue en español después que Beast, es un juego del año 2022 y Beast es un juego del año 2023. Ya vemos que tienen una valoración global muy cercana, 7,5 y 7,8, aunque los votos que dieron lugar a esa valoración son muy diferentes, pues por encima de los 3.500 votos en Beast y bueno, todavía no ha llegado a los 2000 Sniper Elite, pese a ser un juego anterior. Vemos una diferencia ya importante cuando nos habla del número de jugadores. El juego del francotirador aporta en el juego base un modo solitario, cuestión que en el juego de las bestias y los cazadores no está presente. Además, las partidas del francotirador son más breves, significativamente más breves, entre 40 y 70 minutos, mientras que la caza de la bestia se puede prolongar incluso hasta las 2 horas. Las edades son realmente las parecidas en el acceso al juego, más quizá por la temática que por la dificultad, aunque la dificultad, como vemos en el peso de la BGG, es superior en el caso de Beast, que sobrepasa por poco el 3 sobre 5 de peso en la BGG, mientras que Sniper Elite se queda por debajo del 2,5, lo que lo convierte evidentemente en un juego más accesible. Si vemos en la clasificación general de la BGG, Beast, a pesar de ser un juego posterior, ya ha superado la barrera del puesto 1000 y va avanzando desde ese puesto y ha bajado un poquito del puesto 1000, mientras que el francotirador se mantiene a lo lejos con su mira telescópica, alejado de Beast por encima del puesto 1200 en la BGG. Además, también en cuanto a juegos de estrategia, Beast se encuentra mejor situado que Sniper Elite. Bueno, y estos serían los datos generales de los juegos, pero si entramos un poquito más en detalle podemos ver algunas curiosidades. Por ejemplo, en el caso de Beast podemos decir que, claro, esto no es la realidad global internacional, porque esto depende de aquellas personas que entran en la BGG y además de esas personas que entran en la BGG, en las que tienen un usuario y además dentro de estas que tienen un usuario, las que son activas en la BGG y registran pues sus partidas, los juegos que tienen, etcétera, que eso tampoco lo hace todo el mundo. Por tanto, no es un dato, bueno, pues tan relevante como a lo mejor otros, ¿no? Pero en cualquier caso, vemos que Beast pues han registrado que tienen una copia, que son propietarios de una copia, pues casi 7.800 personas, y llama la atención que las partidas registradas también tienen ese número.
Entonces, claro, esto te puede hacer pensar que bueno, cada propietario juega una partida y poco más, ¿no? Seguramente esto no es así, evidentemente, pero bueno, llama bastante la atención. Faltando todavía una semana para que termine el mes de abril, las partidas registradas en este mes pues son unas 100 partidas registradas en la BGG. Como decimos, evidentemente hay mucha gente que pasa de todo esto y que no participa en este tipo de registros, por lo tanto la realidad del juego seguramente es diferente a esto, pero en la BGG tiene una realidad y es esta. Si vemos cómo se ha llegado a esa puntuación de 7,5, teniendo en cuenta pues esos más de 3.500 votos, vemos que la mayoría, por encima de 1.300, se han concentrado en una votación de 8. Y el siguiente valor más votado ha sido el 7. ¿No? Quizá, evidentemente, ahí podemos ver la razón. El 6 y el 9 están próximos en número de votos y un número menor pues ha votado este juego como un 10. Bueno, pues ahí tenemos las curiosidades. La verdad es que muy poquitos usuarios en comparación con el total lo han votado por debajo de 5, ¿no? Que ya se consideraría pues, una votación pues, mala, ¿no? Que no ha gustado en absoluto el juego. Así que bueno, en principio vemos que es un juego que aquellos que lo han probado y que bueno, pues, son activos en la BGG, pues en general es un juego que ha gustado. Si comparamos estos datos y nos vamos a ver, por lo tanto, los datos del francotirador, bueno, pues podemos ver los mismos datos, ¿no? Aquí es un juego que evidentemente, lo que decíamos antes, ¿no? Hay menos votos, pues también podemos pensar que hay menos jugadores o menos propietarios, efectivamente, ¿no? Unas 4.000 copias los usuarios de la BGG han declarado que son propietarios y sin embargo, en relación con el número de copias, vemos que hay muchas más partidas que copias, que no ocurría así con BIS, ¿no? Y las partidas en el mismo punto del mes de abril, bueno, pues están próximas. Decíamos que tenía 102, si no recuerdo mal, BIS, pues 81 Sniper Elite, ¿no? Aquí vemos que esa nota que está un poquito por encima de la de Beast y también vemos en la votación bueno, que eso lo justifica, ¿no? Porque evidentemente también 8 ha sido los puntos más votados, pero 9 y 7 están más próximos que lo que pasaba en Beast, ¿no? Aunque hay muchos menos votos, la proporción de cada una de las notas pues es también diferente, ¿no? Bueno, aquí está claro por qué Sniper se encuentra un poquito por encima en cuanto a votación, pero bueno, lo cierto es que el número total de votos, la diferencia también es significativa en ese caso. Bueno, hemos visto los datos fríos de la BGG, que aún así nos aportan información interesante, como el hecho de que Sniper tenga solitario la caja base y Beast no, como el hecho de los diferentes pesos de los juegos. Bueno, pues esto es interesante, ¿no? Serían los datos y de ahí cada uno puede sacar sus conclusiones, pero también es una parte de la comparativa. Ahora vamos a ver otra parte de la comparativa, para eso nos vamos a ir a la mesa, vamos a cambiar de cámara, nos vamos a la mesa y vamos a ver el contenido de los juegos de forma rápida y vamos a realizar una comparación en la relación precio-producto y a ver quién gana. Bien, y vamos entonces a ver otro de los apartados de comparación entre estos dos juegos, que sería la relación precio-producto. Es una comparación inevitable. Bueno, ya vemos que las cajas tienen un tamaño diferente, ni siquiera en su forma cuadrada son idénticas y aparte el grosor de las cajas es distinto. Evidentemente a lo mejor no se está apreciando bien en la cámara, pero bueno, si cogemos las cajas ya vemos aquí la diferencia que tienen en sus formas. Precio-producto. Tenemos el Sniper Elite que saldrá dentro de unos días, a principios del mes de mayo, según parece, por un precio oficial de 60 euros, mientras que esta, que es la edición limitada, ahora realmente está en tiendas la edición revisada, que la diferencia que tiene fundamentalmente es que, bueno, pues se aprovechó para revisar algunas cuestiones de manual, algunas cuestiones de los tableros, también mejorar algo el tema de las standees y retirar las monedas metálicas, los enconos metálicos. Y entonces con eso el precio del juego queda en 70 euros. 60-70. 10 euros de diferencia.
Además, en las tiendas online ya hemos podido ver tanto este que ahora se puede comprar como este que se puede reservar, que en las tiendas online tienen un descuento, un 5, un 10%, con lo cual es fácil encontrar la misma diferencia, unos 10 euros, pero en lugar de 60, pues 53, 54, en lugar de 70, pues 63, 64. Fácilmente esos son los precios que podemos tener. Contenido de los juegos con este precio. Bueno, la caja de Sniper, la verdad es que está bastante bien, el diseño es bastante chulo. Podéis ampliar en cualquiera de estos juegos con el unboxing, el que de los dos podéis buscar en nuestro canal, en la lupa, buscar los vídeos de nuestro canal y encontraréis amplia información de unboxing y de cómo se juega. En cuanto al contenido, bueno, pues tenemos dos manuales. ¿Por qué? Bueno, pues la primera diferencia, como decíamos, está en que Sniper pues tiene un modo solitario que el juego base de Beast no ofrece. Tiene dos tableros para controlar el movimiento oculto, porque el tablero es un tablero de doble cara que se juega en dos escenarios diferentes. Hay un escenario que se recomienda también para la primera partida, que sería este, donde aparece el submarino, y tenemos un segundo escenario en el que la distribución de los elementos va a ser diferente, de las estructuras, de las zonas, bueno, y lo hace todavía un escenario más estratégico, la otra cara del tablero, y se recomienda que para las primeras partidas juguemos por la cara que nos enseñamos anteriormente. Por ese motivo, el francotirador dispone de dos tableros tipo pizarra en los que escribir sus movimientos. El juego no cuenta con una pantalla para ocultarnos y tendremos que utilizar la tapa de la caja o cualquier otro elemento. Eso es una cosa que echamos de menos, la pantalla. En cuanto al inserto, pues es bastante chulo. Vamos a, bueno, podemos ver la trasera de la caja. El inserto es bastante chulo, viene con su tapa, todo el guardadito para que no se mueva, y pues incorpora las miniaturas, 10 miniaturas, una del francotirador y el resto 3 unidades alemanas con las bases en diferentes colores. Tenemos un pequeño tablero también que vale para el control de las rondas y por lo tanto la cuenta atrás para que el francotirador cumpla sus objetivos. El tablero para el modo solitario, tenemos una bolsa para utilizar con los tokens, hay 30 tokens de cartón, tenemos el rotulador para utilizar en el tablero del francotirador, el tablero de movimiento oculto, tenemos además dos ayudas en cartón para cada uno de los jugadores, un cartón bastante grueso, y luego tenemos las cartas del francotirador y las cartas de los enemigos. Hay 55 cartas en total en el juego, aunque 21 cartas son ya para el modo solitario. De las 55, 21 son para el modo solitario exclusivamente. El francotirador tiene dos juegos de 9 cartas, que son 9 cartas de objetivos, que se utilizan para cada una de las caras del tablero. Tenemos un conjunto de 9 cartas de objetivo, que se seleccionan al azar durante la partida. Y luego tiene 10 cartas de dotación o de equipamiento. Los enemigos tienen 6 cartas de oficial especialista, bueno, para utilizar 3 en cada partida. Además también tenemos el dado del modo solitario. Bueno, y ese sería el contenido de este Sniper Elite. Por su parte, si destapamos a la bestia, ¿qué nos vamos a encontrar? Bueno, lo primero, lo que no nos vamos a encontrar. Y no nos vamos a encontrar componentes, elementos para un modo solitario, porque no tiene modo solitario. Y esto forma también parte de la comparación precio-producto. No hay modo solitario. Porque además, el modo solitario de Sniper Elite es un modo solitario bastante interesante. Muy aprovechable en el juego. Vamos a tener, lógicamente, el reglamento. Vamos a tener también un tablero a doble cara, que en este caso se utiliza en función de la misión o del contrato que estemos jugando en esa partida. Tenemos las tierras anegadas, que la característica que tienen es que hay un poco menos de espacio en el que movernos y en el que jugar. Para los contratos que tiene el juego base de partida, se utilizan las partidas para 2 y 3 jugadores. Y después, bueno, con más espacio, pues tenemos el tablero bueno, ya de la expansión del norte. Bueno, un tablero bastante chulo, también de doble cara, bueno, que se juega en función del escenario que vayamos a jugar. Tenemos, en este caso, dos
tableros de control de movimiento de la bestia que replican los dos tableros, pues como decíamos, uno con más espacio y otro con menos espacio. Ya venían así en la caja en esta edición limitada porque había un error de imprenta y ya incorporaron los dos en la caja. No entiendo muy bien por qué el motivo, pero lo cierto es que incorporaron los dos. Y a diferencia de lo que ocurría con Sniper, aquí sí vamos a contar con la pantalla para ocultar los movimientos, de manera que el jugador que maneja la bestia estaría viendo esta parte y el resto de jugadores estarían viendo esta decoración, estas ilustraciones. Por lo tanto, sí tenemos esa pantalla para ocultar nuestros movimientos. Luego tenemos un montón de tableros, lo que os decía, los tableros de los contratos, en los que se establecen los escenarios de juego. Tenemos 2 tableros y, por lo tanto, 4 contratos son los que incorpora el juego base. En la web de la editorial original creadora del juego hay un montón de contratos más, que ahí sí se incluyen pues contratos hechos por la comunidad, en los que aparecen incluso modo solitario, bestia contra bestia, muchas variantes de juego. Tenemos 6 tableros individuales de bestia porque hay 6 bestias diferentes que son totalmente asimétricas en tableros que tienen unos pequeños espacios de doble nivel para poner unos marcadores, porque cada una de las bestias va a tener unas habilidades que va a poder mejorar y, como digo, las bestias son totalmente asimétricas y por la parte posterior de los tableros se nos presenta un poco pues a cada uno de estos personajes en este juego de movimiento oculto. Pues 6 tableros, bestias asimétricas que pueden evolucionar y mejorar durante la partida. Del mismo modo, aunque van a participar 3 cazadores, pues tenemos 6 tableros de cazador, también son asimétricos, también tienen unos pequeños espacios de doble nivel para marcar las mejoras de las habilidades asimétricas, insisto, que tienen los cazadores que además también cuentan con una presentación por la parte posterior. Bueno, ya veis, cartas. El juego tiene un total de unas 160 cartas, bueno, entre diferentes propósitos, pues cartas de inicio de los personajes, cartas que en el draft se comparten entre los diferentes jugadores y que ir escogiendo, bueno, cartas de poderes especiales para los cazadores o para la bestia. Bueno, hay 27 standees de personaje porque hay para los 6 cazadores, para las 6 bestias y después para las invocaciones de las bestias. Pues por ejemplo aquí tendríamos un standee de uno de los cazadores, por aquí por ejemplo podemos ver un standee de una de las bestias y bueno, después van a existir las invocaciones que son más pequeñas de las bestias. También hay un total de 65 figuras de madera entre los diferentes animales que hay en el bosque y que la bestia puede cazar, como también los aldeanos, que los hay de 2 tipos diferentes. Bueno, hay en total entre 100 y 110 tokens de madera, bueno, aparte de las torres de vigilancia, hay entre 100 y 110 tokens de diferente tipo, entre los que hay 18 tokens de madera. Hay algunos muy chulos, ¿no? Como son pues, estos tokens especiales de las espadas, los tokens ancestrales o los tokens de vida de diferente tamaño en función del nivel de la vida. Bueno, pues todos estos elementos. La edición limitada incluía 2 bolsas de tela, una de ellas llevaba las monedas metálicas, lo otro pues son para los tokens del tipo de terreno y demás, bueno, que tienen influencia también durante la partida. Bueno, y estos son los diferentes elementos que tienen estos 2 juegos. Relación precio-producto, pues yo creo que aquí en esta comparativa, por esos 10 euros de diferencia de la edición revisada, yo, pues, una opinión, pero creo que por todo el contenido que tiene, yo creo que relación precio-producto en este caso sale ganando Beast. Bueno, pues ya habéis visto ese contenido y nuestra opinión en cuanto a la relación precio-producto. Una cuestión que viene ya a continuación de esto que acabamos de ver ahora es la variabilidad, porque tiene mucho que ver con el contenido del juego que acabamos de ver, más allá de la relación precio-producto, el propio contenido, la variabilidad
En el caso del francotirador tenemos ese tablero de doble cara, con diferentes misiones, que también dan diferentes opciones estratégicas y que además un lado del tablero nos lleva a partidas y a planteamientos un poquito más complejos que el otro. Por eso un lado del tablero se recomienda para las partidas iniciales, que además tenemos variabilidad porque el francotirador va a disponer de diferentes objetivos, ya no solo en cada partida, sino que en cada lado del tablero los mazos de cartas de objetivos que tenemos, 9 cartas en cada uno de los mazos para cada lado del tablero, pues también son diferentes, ¿no? Vamos a elegir dos objetivos distintos, vamos a tener, por lo tanto, una variabilidad ya propia en cada lado del tablero. Además, las cartas de dotación son distintas y según las vamos obteniendo en la partida, por las decisiones estratégicas que vayamos tomando, si vamos o no a las localizaciones en las que no tenemos que cumplir objetivos, podemos obtener esas cartas de dotación. Y bueno, como hay un mazo de un determinado número de cartas de dotación, bueno, pues evidentemente en unas partidas pueden salir unas cartas, en otras partidas pueden salir otras, y incluso aunque nos toquen algunas cartas repetidas en diferentes partidas, también el orden en el que van saliendo las cartas puede ser distinto y tenemos que adaptarnos también en el juego a aquello que vamos obteniendo y que nos permite hacer según qué cosas, ¿no? O sea que sí tenemos una cierta variabilidad interesante por todos estos elementos y también por los oficiales especialistas que pueden utilizar cada una de las diferentes dotaciones de fuerzas enemigas por los diferentes colores de sus bases. Cada oficial puede utilizar en dos momentos de la partida, recurrir a los oficiales especialistas y al haber varios y utilizarse algunos en la partida con diferentes combinaciones, y eso también da variabilidad por diferentes opciones estratégicas, diferentes situaciones que se pueden dar en las partidas, y también hay que adaptarse a los especialistas que uno tenga. Bueno, ahí tenemos esos elementos de variabilidad. Evidentemente en BIS tenemos una variabilidad, creo que mayor, por el hecho de las diferentes combinaciones que nos pueden dar las 6 bestias, que solo podemos utilizar una en la partida, y hay 6, y que además tienen opciones de mejora y de evolución, es decir, cada bestia ya es variable entre partidas, pero además tenemos 6 bestias, con lo cual la variabilidad es muy alta, pero es que además también tenemos 6 cazadores que tampoco van a entrar todos en la partida, y las combinaciones de cazadores y bestias, bueno, es que la variabilidad es muy, muy, muy alta en el caso de Beast, ¿no? Y lo dan los propios personajes, aparte de que evidentemente hay una serie de mazos de cartas que también van a aportar variabilidad entre partidas. Por lo tanto, bueno, pensamos que en este caso, como en el de la relación precio-producto, en el tema de la variabilidad, hablando de las cajas de los juegos base, Beast se pone como un peldaño por encima. Vamos a hablar ahora de otro aspecto comparable, como es la dificultad. ¿Por qué? Porque la dificultad va a marcar también el acceso de los jugadores y el hecho de cuál es el público objetivo de los juegos o, a qué cantidad de público o rangos distintos, tipos distintos de jugadores podemos llegar. Y guiándonos por el dato de la BGG, pues ya vemos que la diferencia es bastante importante en ese peso, 305 Beast, 240 Sniper Elite. Y la verdad es que eso se replica y lo comprobamos. Nosotros lo hemos comprobado, que tenemos los dos juegos y los hemos probado, y comprobamos que esto es así. Sniper tiene una mayor facilidad para explicarse y para entenderse, y que incluso puede ser casi inmediato, es decir, la explicación y el inicio de la partida prácticamente van unidos, ¿no? No hay separación, es fácil introducir a nuevos jugadores y también es fácil preparar la partida. Además, es más fácil recordar las reglas, el modo de juego, el cómo se juega del juego del francotirador si llevamos un tiempo sin jugarlo respecto a Beast. Es más fácil volver al juego también, ¿no? Y todo esto hace que Sniper Elite sea, dentro de estos dos juegos de movimiento oculto, más adecuado para un rango mayor de jugadores, para un tipo
o sea, para jugadores más diferentes, ¿no? Entre sí, de diferencia en cuanto al acercamiento de los juegos, la experiencia de los juegos, el gusto por determinados juegos, ¿no? Y esto convierte a Sniper Elite en un candidato a salir a mesa con más facilidad. Y por lo tanto, en este apartado de la dificultad, en nuestra opinión, en esta comparativa, este apartado de la dificultad saldría vencedor el juego del francotirador. Una cuestión interesante también para hablar y comparar es el tema de las expansiones del juego. Es decir, es un tema importante. Es decir, lo que podríamos decir, la vida del juego, el futuro del juego, las partidas que va a aguantar el juego o cómo voy a poder renovar el juego. Por tanto, las expansiones. ¿Cómo está este mundo de las expansiones en estos dos juegos? Bueno, pues podemos decir que por un lado ya es conocido que Sniper Elite, cuando llegue a tiendas, ya va a llegar con una expansión, Eagle's Nest, que va a traer pues, nuevos tableros, nuevo contenido, nuevas misiones, bueno, y más opciones para jugar. Es cierto que puedes decir, bueno, entonces esto ya aporta más variabilidad. Bueno, sí, pero es que entonces el juego, claro, la expansión, tienes que sumarle ya 30 y pico euros, entonces te vas a ir cerca de los 90 euros, entonces ya no podríamos comparar, se escaparía mucho el rango, ¿no? No sería una comparación justa tampoco, es una expansión. Entonces, bueno, esta expansión ya va a aterrizar con el juego y va a aportar todos esos elementos que decíamos. Pero es que además, ya de cara al futuro, en español, evidentemente, no antes del año que viene, van a llegar estas dos nuevas expansiones en las que, por un lado, se anuncia el hecho de que el personaje del francotirador pueda estar representado por diferentes personajes y por tanto ya pensamos en una asimetría, esa simetría que teníamos omnipresente en Beast, bueno, pues parece ser que el futuro de Sniper Elite podría estar contar con esa asimetría de mano de las expansiones. Y además también pues vamos a tener nuevas misiones y nuevos modos de juego, porque se van a introducir también vehículos, vehículos que van a tener sus miniaturas, bueno, pues variabilidad, asimetría, ¿no? Parece que esos elementos podrían equilibrarse un poco entre los juegos, pero a costa de expansiones y a costa de gastar dinero. Ya es distinto que nosotros lo que estamos haciendo es comparar los juegos base. Evidentemente también hablamos de las expansiones. Y en el caso de Beast, pues también van a llegar las expansiones. Es probable que también pues, sea el año que viene, quizá a principios del año que viene. Bueno, veremos al final cuando llega la edición en español de estas expansiones, que también van a aportar nuevos modos de juego, nuevas formas de combinar números de jugadores para enfrentarse a las nuevas aventuras y a los nuevos retos. Y además, como material añadido, también va a estar impreso una especie de libreto, bueno, no sé cómo llamarle, cuaderno, en el que van a venir más contratos de los que existen en la comunidad, alguno nuevo que seguramente se habrá creado con motivo de esta edición de las expansiones, y ahí incluso, pues parece ser que van a aparecer los contratos del modo solitario y alguna que otra sorpresa también, ¿no? Para ampliar todavía más lo que decíamos antes, ¿no? El contenido, la variabilidad, la rejugabilidad, prolongar la vida del juego, bueno, pues todo esto también que hablábamos con las expansiones de Sniper Elite. Por comentar también, aunque nosotros lo dejaríamos aparte de la comparativa, porque no es una cuestión necesaria, pero es cierto que hay muchos jugadores que les gustan y está claro el componente de mejora, de luxificación que tienen los juegos, que es el tema de las miniaturas. Hablamos de que Sniper en la caja del juego base ya trae 10 miniaturas, pequeñas miniaturas de los soldados, el francotirador y demás, y que Beast cuenta con standees, pues, tipo de cartón, luego se mejoraron un poco, bueno, de los cazadores, de las bestias, de las invocaciones, también de las torres de vigilancia, bueno, hay como esos standees y Sniper cuenta con las miniaturas de los soldados y del francotirador. Además, cuando llegue ahora en unos días el juego en español y con la expansión Eagle Nest y demás, también va a llegar
este pack de deluxificación que va a incorporar las miniaturas de los especialistas, más alguna miniatura sorpresa más, algunos elementos de deluxificación, algunas fichas, alguna bolsa, alguna cosa. Bueno, un pack de mejora de deluxificación del juego que va a incorporar más miniaturas. Pero es que también en el caso de Beast, cuando lleguen las expansiones en español, pues lo van a hacer de la mano también de una opción, de unas cajas en las que va a existir la posibilidad de adquirir las minis para el juego base, aquí lo veis, bueno, tanto de las bestias, de los cazadores, y también va a existir la posibilidad de un pack, una caja para adquirir de forma separada en el que estarán presentes las miniaturas de las expansiones que llegarán, ¿no? Evidentemente, tanto el pack de deluxificación de Sniper Elite como estos packs de miniaturas de los juegos, que afortunadamente se venden por separado, para aquel que no quiera meterse en las expansiones podrá tener un pack exclusivamente de miniaturas para el juego base de Beast, por si no quiere las expansiones o quiere meterse en eso, pero evidentemente esto va a incrementar el precio. Pero en esta comparativa que estamos haciendo, pues simplemente mencionar que habrá más miniaturas para Sniper, habrá miniaturas, por fin, para Beast, y además en las expansiones que vienen de Sniper habrá también miniaturas de vehículos, ¿tal? Bueno, o sea que van a ser juegos en los que van a existir esas miniaturas, que son elementos que sabemos que hay mucha gente que le gustan, que hay mucha gente que también las pinta, bueno, por lo menos que haya esa opción, y a la hora de comparar si uno tiene o no tiene, porque al principio Beast no contaba con miniaturas, pues va a contar también con ellas para aquellos que les gusta este elemento en el juego, o bueno, pues para los coleccionistas y bueno, y demás, ¿no? Otra cuestión que es interesante, ya para ir terminando esta comparativa, es si son compatibles en una ludoteca estos dos juegos de movimiento oculto. Y nosotros pensamos que sí, que son totalmente compatibles en una ludoteca, porque aunque parten de ese planteamiento similar, es decir, esos juegos de movimiento oculto, la propuesta de cada juego, la forma de presentar ese tipo de juego, esa forma de enfrentarse uno contra todos, pues es muy diferente, lo suficientemente distinta para que en una misma ludoteca puedan convivir estos dos juegos sin ningún problema. Eso sí, tenemos que tener claro que de partida, quizá, al menos en nuestra opinión, el planteamiento de estos dos juegos es tan diferente que podría incluso estar orientado a tipos de jugadores distintos. En el caso de Beast, pues podría estar orientado más a un jugador más experto, o quizá a un jugador con un grupo de juego más estable. Porque lo que decíamos, ¿no? Es más difícil rejugar el juego pasado un tiempo, es más difícil Beast que Sniper en ese sentido. Quizás si se juega con muy poca frecuencia o si hay personas del grupo que hace mucho tiempo que no lo juegan y demás, bueno, pues tiene ese hándicap, ¿no? Pero sí que, bueno, pues personas más expertas en juegos de mesa, y ya digo, con grupos más estables, más o menos siempre se juega la misma gente, pues quizás sea un juego más adecuado. Y para un jugador pues, tipo medio, no tan experto, o que no le interesa meterse en juegos más complejos, incluso como juego para iniciarse en este tipo de juegos de movimiento oculto, pues Sniper Elite sería un juego más recomendado. También para grupos de juego variables o con frecuente presencia de jugadores más casuales que de vez en cuando se unen a nuestras partidas. Bueno, pues también sería quizá Sniper Elite un juego más recomendable para tener en nuestra ludoteca y poder utilizar, si nos gusta este tipo de juegos de movimiento oculto, pero Scotland Yard se nos queda un poco corto y queremos algo más. Bueno, pues Sniper Elite sería un paso más. Sería más complejo pasar de Scotland Yard a Beast que de Scotland Yard a Sniper Elite. Eso es nuestra opinión. Pero bueno, con un poco de dedicación, atención
y lectura del reglamento, se puede jugar a cualquiera de estos dos juegos. Pero está claro que tienen esas diferencias. Bueno, y hasta aquí la comparativa que queríamos hacer de estos dos juegos. Hemos hablado de los datos fríos de la BGG, hemos hablado de la relación precio-producto, también de la variabilidad, de la dificultad, de las expansiones, de las miniaturas, de si son compatibles o no en una ludoteca, de qué tipo de jugador pueden estar más orientados o qué tipo de jugador lo pueden disfrutar más en su ludoteca. Bueno, todos estos han sido los elementos que han formado parte de nuestra comparativa, pero bueno, esto es la comparativa que nosotros hemos preparado y quizá tú tengas algún comentario, alguna otra idea, bueno, pues puedes aportarlo en los comentarios de este vídeo, bueno, y abrir un debate interesante aquí en la comunidad de nuestro canal, bueno, sobre estos dos juegos, añadir algún otro juego de movimiento oculto que te guste, bueno, lo que quieras, los comentarios son bienvenidos. También os animamos a que os suscribáis al canal, que activéis la campanita para que os lleguen avisos de cuando publicamos nuevo contenido y que le deis un me gusta enorme a este vídeo de comparativa. Como siempre, agradecemos a todas aquellas personas que nos seguís con cierta frecuencia, que de vez en cuando visitáis nuestro canal, pues aportáis con vuestro seguimiento, vuestras visitas, cada uno a su manera, con vuestros me gustas, con algún comentario, cada uno participando como puede y cuando puede, sois todos bienvenidos. Y nada más, muchas gracias por seguirnos aquí en el canal de Minimipel, vuestro canal de juegos de mesa, y nos vemos con próximos vídeos. Adiós.